cuerpo, tu sangre. Buenos días, mis hermanos y hermanas. De nuevo estamos con ustedes y tengo la oportunidad de compartir con ustedes el Evangelio de hoy día, lunes 7 de octubre. Esperamos en el nombre del Señor que esta palabra pues nos consuele, esta palabra llene nuestros corazones, esta palabra nos transforme, esta palabra nos cambie. Así que reciban muchas bendiciones de parte del Señor. Y el Evangelio que vamos a escuchar ahora está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, del versículo del 25 al 37. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un maestro de la ley que quería poner a prueba a Jesús se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo. Si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, hermanos, vamos a reflexionar del Evangelio que hemos leído ahora en este día. Ahora el Señor pues nos está hablando a cada uno de nosotros, y esta palabra es para todos. Ahora vemos a un maestro de la ley haciéndole una pregunta a Jesús, y una pregunta muy importante que también nosotros nos podemos hacer, y es para cada uno de los que escuchamos su palabra. Este maestro de la ley, un hombre inteligente, un hombre entendido, un hombre muy estudiado en la ley, llega a Jesús a preguntarle: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice:
¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lees en ella? El maestro le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, excelente pregunta. En otras palabras le dice, has contestado bien, no estás equivocado. Haz eso y vivirás. Hermanos, el maestro de la ley contesta bien y le está hablando lo que dice la palabra. Está hablando del primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sabemos que este mandamiento es el más importante, en donde se resume toda la ley y los profetas. Y este mandamiento se dio desde los principios al pueblo de Israel. Dios le dio este mandato al pueblo de Israel, ¿verdad? Que Él era el único Dios y que solo a Él debían de amarle. Que solo a Él debían de servirle. Y el maestro de la ley le contesta perfecto. Y entonces Jesús le dice, pues has contestado bien. Haz esto pues y vivirás. Hermanos, esta pregunta pues, ¿verdad? No, es para nosotros también. Porque esta respuesta que el maestro de la ley hace es perfecta. Porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Amar al Señor como primero. Y luego está nuestro prójimo. Pero luego le vuelve a replicar la pregunta. ¿Pero quién es mi prójimo? Jesús le pone este ejemplo, esta parábola muy bonita y muy preciosa que ahora nosotros podemos analizar y le dice, mira, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos, en manos de ladrones que lo despojaron de todo, lo golpearon y lo dejaron ahí tirado, medio muerto. Luego bajaba un sacerdote, lo vio, dio un rodeo. En otras palabras, ¿verdad? Vio que estaba el hombre tirado, a lo mejor antes, una cuadra antes, hizo derecha o hizo izquierda, pero este hombre se fue. A lo mejor iba preciso, qué sé yo. Luego bajaba también un levita por ese mismo camino, hermanos, y hace lo mismo. Pero lo impactante de este relato, que Dios le está dando, Jesús le está mostrando el ejemplo al maestro de la ley y luego baja un samaritano. Y este samaritano se acerca. Óigase bien, y este samaritano no era ni judío, porque dice que la palabra de Dios que los judíos no se llevaban con los samaritanos, pero lo impactante y lo que vemos aquí, que este hombre se acerca, cura sus heridas con aceite, dice la palabra de Dios, lo venda, luego lo lleva a un lugar, lo hospeda, vamos a decir, lo llevó al hospital, vamos a ponerle, lo llevó o a la clínica, para cuidarlo, vamos a poner un ejemplo. Y se encargó de cuidarlo. Otro día dice la palabra de Dios que antes de irse le dijo a la persona encargada, mira, te voy a dejar estas 2 monedas, estos 2 denarios. Y si gastas más, yo te lo pagaré a la vuelta. Esto es un mensaje muy bonito, hermanos. Número 1, primero, para salvarse, tenemos que cumplir este mandamiento primero, amar a Dios y luego a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a nuestro hermano. La solidaridad con el que sufre. Hermanos, muchas veces nosotros hablamos de un reino, hablamos que nos vamos a ir derechito a la gloria, pero a veces miramos solo para arriba y no miramos para nuestro lado. No miramos al que sufre, no miramos al que necesita. Y óigase bien, este hombre
El samaritano no le importó, se enfrentó a los desafíos, a lo que la gente pudiera, a lo que la gente pudiera decir de él. Aquí nos lo dice la palabra de Dios, y el hombre que cayó en manos de los ladrones era judío o qué era. Pero lo importante es que él lo atiende, se solidariza con él. Y esto es lo que la palabra de Dios nos muestra ahora, la solidaridad con el que sufre, con el que necesita de con el que necesita de nosotros, el que tenemos a nuestro lado. Y este ejemplo es muy bello, es muy bonito para cada uno de nosotros, porque puede ser que nosotros nos llenemos de conocimiento de la palabra de Dios y estemos hablando de que estamos sirviendo a Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que a Dios se le sirve a través del hermano, porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no servimos al hermano, odiamos al hermano, dice la palabra de Dios que somos mentirosos. Quiero decir entonces, hermanos, nosotros estaremos preparados para el examen que Dios nos va a hacer, que el Señor nos va a hacer en el último día, cuando nos presentemos. ¿Será que estamos preparados para ese examen que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 34? Veamos ese examen que Dios nos va a hacer a nosotros. Y eso lo empezamos nosotros a cultivar desde ya. Y veamos lo que dice: venid y benditos de mi Padre a tomar posesión del reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Y sigue diciendo: tuve sed, tuve desnudo, forastero, enfermo, y me fuiste a ver. Hermanos, la palabra de Dios entonces nos está invitando a nosotros que seamos solidarios con el que sufre, con el que está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que la fe sin obra es muerta. Lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14. Cuando uno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso, dice, la fe te puede salvar? Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré la mía, dice la palabra, con obra. Hermanos, tenemos que ser solidarios con el que sufre. Y este es un ejemplo muy bonito que la palabra de Dios nos dice. Entonces, cuando le muestra la escena, el Señor le dice: ¿cuál de los tres te pareció que era el prójimo? Bueno, le dice el maestro, el que se mostró compasivo. Pues haz tú lo mismo, le dice, ¿verdad? Vete y haz tú lo mismo. Hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios hoy día. Que cuando hablamos de reino, cuando hablamos de gloria, a Dios se le sirve a través del que tenemos a nuestro lado. A Dios se le busca y se le sirve a través del que sufre. Estamos hablando, pues, el maestro le cita exactamente el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero hay otro segundo mandamiento importante, que es el del prójimo, el hermano que está de nuestro lado. Así, hermanos, que esta palabra es muy bella, muy bonita, un desafío, ser solidarios con el que lo necesita, el que nos pide ayuda. Cuando podemos nosotros hacer el bien, hagámoslo, porque eso es lo que el Señor nos pide. Pero muchas veces vivimos desapercibidos del otro, vivimos alejados del otro. Pero nosotros decimos que estamos sirviendo a Dios y a lo mejor estamos haciendo las cosas diferentes. Hermanos, esta palabra es para cada uno de nosotros entonces, y tomemos este ejemplo de Jesús que le muestra a este hombre, a este maestro de la ley, cómo se debe servir a Dios y qué es lo que hay que hacer para poder salvarse. No estemos hablando de una fe que nos vamos a ir derechito y sin hacer el bien, porque muchos decimos y hablamos que la obra no es válida, que para qué. La palabra de Dios nos dice eso, pero nos dice que porque para que nadie se gloríe, pero la salvación va incluida la obra. Primera de Juan 3:17 dice: si alguno goza de riqueza y le cierra su corazón a su hermano, estará en el amor de Dios.
Claro que no. Hermanos, que la honra y la gloria sea para Él. Entonces, y te invitamos a que continuemos adelante a través de este tu canal católico. Camina, levántate y camina. Que para Dios sea la gloria y que Dios te bendiga. Recibe muchas bendiciones. Amén.